Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Horacio Robelli, quien ha sido un profesor por décadas de la Universidad de Buenos Aires, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación ahora que se hace más evidente que otra vez quebró el modelo neoliberal no solamente en Argentina, ¿no? La cuestión de la derrota política de Milei mostró claramente que el proyecto se sostenía con babas, como decimos aquí en el Ecuador, y ahora el mercado cambiario, que era su sostén fundamental, ya empezó a desbordarse. Bueno, vamos a conversar de estos y muchos otros temas en el contexto de esta ofensiva en contra de América Latina. Muchísimas gracias, Horacio, por aceptar la invitación. Bienvenido. Al contrario, querido Pedro, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar contigo y con todos tus televidentes y oyentes. Sí, tal cual lo que decís. Vuelve a fracasar el modelo liberal porque es un plan de negocios. Ellos no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocios. Y ese plan de negocios fue el que hoy voló por el aire. ¿Por qué? Porque ellos no bien llegaron, devaluaron y después hicieron el famoso carry trade. Devalúan un 100% en el 2023 y en el 2024 van atrasando el tipo de cambio para que el capital que viene afuera en dólares compre títulos públicos argentinos o compre acciones que se ajustan por la inflación o por una tasa de interés igual a la inflación o más alta y ganan fortuna en dólares. En el año pasado, ellos, por ejemplo, habían devaluado un 100% el 12 de diciembre del 2023, pero en todo el 2024 la devaluación nos llegó a ser un 30%. Y el índice de precio al consumidor creció 118,7%. Ganaron más de 80% en dólares. Ahora se están yendo. Esos mismos capitales que vinieron, que fundamentalmente es el capital financiero de Manhattan, fundamentalmente BlackRock, Vanguard, el JP, los principales accionistas son BlackRock y el JP Morgan, Pinco, Franklin, títulos públicos, acciones, y ahora se están yendo y para eso están comprando dólares. Y para eso lo tienen al ministro de Economía, que llegó a ser jefe de la mesa de dinero del JP Morgan, Luis Andrés Caputo, que es el ministro de Economía actual, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que les aseguren que ellos puedan comprar dólares todavía a precio oficial. Es decir, ¿Qué esto es muy pasó? importante, Lo venían déjame subrayo esto, Horacio, porque sí, es muy importante ubicar que estos bancos transnacionales, estos especuladores mundiales, tienen a sus funcionarios del un lado y del otro lado de la mesa. Es decir, ponen a la gente de BlackRock, la gente de Manhattan a la que hacías referencia, la gente de JP Morgan, que son los acreedores de la Argentina, aparecen de ministros, aparecen de jefes del Banco Central, de autoridades de los gobiernos para garantizar que se les pague con prioridad a ellos, para garantizar de que ninguna cláusula, y eso se descubrió en la auditoría de la deuda en el Ecuador, que ninguna cláusula legal que inclusive está en la legislación de Manhattan pueda favorecer a nuestros países, que siempre vayan la plata que debía ir a los hospitales, a las escuelas, a los bolsillos profundos de Wall Street, de Manhattan. exacto, tal cual lo que describiste, tal cual paso a paso lo que describiste. Entonces, están en este proceso de salida. En ese proceso de salida están comprando a precio oficial. Pero ¿qué pasó? Ellos habían fijado una banda donde tenían un techo que hoy superó los 1.550 pesos el tipo de cambio oficial. El oficial, los paralelos mucho más, pero el oficial 1.550 pesos. Rompió el techo. En la Argentina la experiencia es cuando se rompe el techo, el Banco Central tiene que salir a vender dólares. El Banco Central tiene reservas negativas, porque todas las reservas que tiene es deuda con el Fondo Monetario Internacional, 14.000 millones de dólares, y después el encaje de los depósitos de los argentinos que tienen depósitos en los bancos, hay un encaje de más de 12.000 millones de dólares. Hubo un fuerte blanqueo, entraron más de 20.000 millones de dólares por blanqueo, un blanqueo de capitales que hizo el año pasado, y quedaron los bancos gran parte de esa plata, pero está encajado, o sea, efectivo mínimo, lo tiene el Banco Central como reaseguro del retiro de depósito más de 12.000 millones de dólares. De esos 12.000 millones de dólares y de esos 20.000 millones, perdón, 14.000 millones de dólares que le dio el Banco Central, 20.000 era el crédito, pero les llegó a dar hasta ahora 14.000, El de Fondo ahí están Monetario. vendiendo dólares,
El Fondo Claro, el Fondo Monetario. Monetario Internacional le dio 14.000 millones de dólares y encaje los depósitos por un blanqueo exitoso que hicieron el año pasado, donde los argentinos ricos que no pagaron impuestos los sacaron, los trajeron de vuelta, porque ellos, lo que yo te decía ayer, ellos, la burguesía nuestra es muy tonta, es la calla servil del imperialismo pro-yanqui y muy tonta, se deja usar por Wall Street, se deja usar por el capital financiero de Manhattan. Ellos le prometieron que iban a invertir. Entonces, no solamente blanquearon capitales, sino que encima tomaron crédito con este capital, tomaron deuda con el capital. Yo te contaba ayer que según la Comisión Nacional de Valores, que es la comisión que controla las operaciones bursátiles en Argentina, la deuda tomada por la burguesía local, por los empresarios locales, los empresarios argentinos, supera los 23.000 millones de dólares. Clarín, que es el principal diario de difusión argentina, vos conocés bien Argentina y sabés que no miento, tomó deuda por 1.245 millones de dólares a través de Telecom para quedarse con Telefónica de Argentina, que Telefónica de España, con la empresa Movistar. Pero debe 1.245 millones de dólares. Una familia que se llama el Edith Rodríguez de Rey y sus hijos, en realidad ya son Rey Rodríguez, porque los hijos son grandes. La familia Poli son dueños de Plus Petrol, que es una empresa local petrolera. Le compró a ExxonMobil su participación en Vaca Muerta. Las empresas extranjeras se iban y ellos le compraban. ¿Cómo le compró? Tomó deuda por 850 millones de dólares. O sea, están todos endeudados con el capital financiero de Manhattan. Toda la burguesía nuestra, si el dólar está a 1.500 pesos es una cosa, pero acá en Argentina, y vos sabés en Argentina, sabés que cuando vos destapás la olla a presión, el dólar puede volar por el aire, puede salir 4.000, 5.000 pesos acá a fin de año. Clarín quiebra. No puede, va a ser como la otra vez, en el 2001 que pidió una ley cultural que le dio Ubalde, que era el presidente en esa época, le creó una ley para protegerlo, para que no quiebre Clarín, porque el dólar, la deuda no la podía pagar. Acá vuelve a repetir la misma historia. Se Hay que agrandan aclarar tomando que deuda. Goldman Sachs es accionista mayoritaria de Clarín, ¿no? Bueno, es unos accionistas, pero acá tiene fuerte participación la familia Noble Herrera y Mañeto. Sí, tienen participación, pero los que manejan la empresa, el CEO es Héctor Mañeto. Mañeto, sí, tienen participación extranjera fuerte, pero ellos, es socio de Gaby Martínez, todo esto es verdad, pero ellos tienen un paquete importante y manejan la empresa. Tal vez no tengan el 50%, pero los otros le dejan manejar la empresa a ellos porque le da plata. Ahora, le da plata, pero cuando la deuda tiene que pagar los Mañetos, los de acá pagan la deuda. Los de Claro. afuera no van a pagar esa deuda. La deuda lo pagan, o sea, la deuda que tomó la familia Rodríguez Rey, en realidad Rey Rodríguez, porque ya los hijos son grandes, Rey Rodríguez y Poli con Plus Petrol, ella tiene que pagar ellos. Tienen sociedades con capital extranjero, pero los socios extranjeros como meter el huevo a la serpiente. Tienen una participación menor, no les interesa, meterle la plata no les interesa, pero cuando son deuda, se dan la mano y te dejan, históricamente fue así, te dejan que la pague vos. La deuda era compromiso tuyo, pagará vos. Déjame, Esto es lo que está pasando con la burguesía. Déjame hago un paralelo con lo Decime. que ha pasado en el Ecuador, porque estos mecanismos son comunes a todos los países de América Latina y han sido el negocio provocado sobre todo por los ajustes del Fondo Monetario Internacional, que de técnicos no tienen nada, se han pasado todo el tiempo creando estas farsas, ¿no es cierto?, para provocar estos espacios de especulación en el mercado cambiario a costa del país. Y como vos bien mencionas, las empresas transnacionales son las que más aprovechan del asunto, haciendo que sus socios menores locales asuman deudas que saben que son impagables para ellos seguir sacando la plata afuera. Vamos despacito, porque aquí en el Ecuador eso sucedía en la época que no había la dolarización. Esto de decir, bueno, vamos a dejar el tipo de cambio ahí barato, entonces con eso los amigos del gobierno, tanto nacionales como extranjeros, meten los dólares, hacen primero una devaluación fuerte, con lo cual tienen una ganancia a la entrada y mantienen el dólar barato. Con esa moneda nacional ponen a tasas de interés que el Banco Central se compromete en ir subiendo cada vez más y permanentemente estos especuladores presionan en el mercado cambiario con la moneda nacional que tienen para estar obligando al Banco Central a que suba la tasa de interés en moneda nacional, haciendo muchísimo más rentables sus inversiones especulativas. Como saben que es imposible sostener ese tipo de cambio barato, entonces esperan el momento apropiado, en este caso, la derrota política de Milei, y son los primeros en levantar vuelo. Entonces cambian rapidito antes de que haya la devaluación,
cambian la inversión que tenían en moneda nacional, la cambian por dólares y salen del país. ¿Qué es lo que dejan? Dejan endeudados en dólares baratos a un montón de empresas que, como bien dice, son los tontos útiles del esquema, que después van a tener que pagarlo a dólares caros. Pero ahí viene el truco. Aquí en el Ecuador y en toda América Latina, el truco es a cada rato el provocar la nacionalización de la deuda. O sea, están en contra de las nacionalizaciones, pero el rato que les toca socializar las pérdidas hacen que el Estado se haga cargo de la diferencia cambiaria. Aquí en el Ecuador, esto lo hizo Osvaldo Hurtado, la democracia cristiana, cuando convenientemente murió el presidente Jaime Roldós en el año 82, y eso se llamó la sucretización. Entonces, la diferencia cambiaria la termina absorbiendo el pueblo de cada uno de nuestros países, quedándose con las deudas la gente, mientras que las grandes empresas siempre salen adelante. Solamente para dejarle el paralelo de que lo mismo que pasa en Argentina ha pasado varias veces en Ecuador, y en Argentina no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Por supuesto, en Argentina pasa cada 7 años. 1975, con el fin del gobierno de Isabel Martínez de Perón y López Gazo, 1982, tras la derrota de Malvinas, 1989, tras el fin del gobierno de Alfonsín, que aceptó esto que dijiste vos, lo aceptó Alfonsín. Yo trabajé con, yo era joven, tenía 30 y pico de años en esa época, pero trabajé con Greenpool, y Greenpool renuncia porque no quiso aceptar lo que acabas de contar vos. No quiso aceptar que el Estado se haga cargo de la deuda de las empresas privadas. Como no quiso aceptar eso, Alfonsín negoció con los empresarios locales que iba a aceptar los seguros de cambio que había hecho Domingo Felipe Cavallo, el asesor de Bucaramanga en Ecuador, 49 días que fue presidente del Banco Central, renunció a esa deuda. Se volvió a repetir en el 95, con una diferencia abismal. En el 95 se volvió a repetir la corrida cambiaria, pero Carlos Saúl Menem en abril de ese año había ganado la selección. Entonces Cavallo sabía que tenía 4 años más de mandato Menem, entonces ahí frenaron. Por eso no voló por el aire. A un alto costo, pero logró mantener la paridad 1 a 1, un dólar, un peso en el año 1985. Pero después se vuelve a repetir en el 2001, que fue sangrienta, costó más de 20 muertos en las calles, el grado de pobreza y de desocupación es altísimo. Ayer hablamos con vos que recién se entra a frenar todo esto cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y asumió con el 20% de los votos, que era la misma onda de desocupados. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, tomaba en esa época onda de desocupados de mayo y en octubre. La onda de mayo dio 20% de desocupación, que fueron los 20% que sacó Néstor Kirchner. Sin embargo, Néstor Kirchner dio vuelta al resultado porque hizo un shock distributivo, aumentó los salarios por decreto, le dio jubilaciones a quienes tenían los años y no los aportes porque se habían quedado sin trabajo, congeló las tarifas públicas, hizo todo para revertir esta situación. En cambio acá estamos en manos de las empresas extranjeras y en manos de la burguesía nuestra, que la burguesía nuestra lo único que quiere es salvarse ellos, y pretenden hacer lo mismo, hacer un seguro de cambio y trasladar la deuda al Estado argentino, lo que acaba de contar vos, trasladar la deuda al Estado argentino, que el Estado argentino absorba la deuda de ellos, son 23.000 millones de dólares el total de la deuda, que absorba esa deuda y que la paguemos nosotros y ellos quedan librados de pagarla. Eso es lo que pretende. Toda la pretensión que tiene la burguesía nuestra es que el Estado argentino absorba la deuda que ellos contrajeron en la esperanza de que iban a poder explotar los recursos naturales, que en la Constitución Nacional de la Argentina, el artículo 75 dice claramente que los recursos naturales, me estoy refiriendo al petróleo, al gas, al litio, a los minerales raros, al cobre, al oro, a la plata, al hierro, al uranio, al agua pesada, al agua potable, los recursos naturales son propiedad indelegable del pueblo de la nación argentina, no del gobierno. Sin embargo, ellos han hecho una ley que la aprobó cobardemente la mayoría de diputados y de senadores al comienzo de la gestión de Milei, que le llaman ley base, la ley 27742, que les facultaba a ellos quedarse con, por ejemplo, con vaca muerta. Con esa ambición de quedarse con vaca muerta, tomaron créditos afuera y ahora no pueden pagar el crédito afuera, y las empresas extranjeras que le dijeron que ellos iban a venir a invertir no pusieron un dólar. ¿Por qué? Porque están esperando todo el ciclo, están esperando que se evalúe lentamente, que el dólar crezca 300, 400, 500% y comprar por menos la cuarta parte de lo que vale 4 veces más. O sea, venir con dólares a esa sobrevaluación del dólar
y quedarse con la deuda y con las empresas de los idiotas estos de la burguesía nuestra, de la burguesía sátrapa y parásita que tenemos nosotros, y tonta, que entró en esta jugada. Todo para ganancia del capital financiero de Manhattan. Hoy la Argentina tiene los tentáculos del capital financiero de Manhattan, y el idiota que tenemos como presidente, este psicótico de Javier Milei, es el que permitió este desembarco al poner toda la gente de su equipo económico, que es la gente que trabajó siempre para el capital financiero de Manhattan y que vivían en Nueva York y van a volver a vivir en Nueva York, en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York, y que han vivido 20, 25 años en Estados Unidos trabajando. Hay una foto muy emblemática de Javier Milei con las 4 principales figuras de gobierno, dándole un mensaje claramente que es un lacayo, un súbito del JP Morgan. Lo mismo que hace hoy el soporte económico de Milei es el capital financiero de Manhattan, que quiere sacarnos hasta el último centavo. Y el soporte político de Javier Milei, el jefe político de Javier Milei, es Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, hijo de la gusanera cubana, no soy Miami, pero hijo de la gusanera cubana, y lo manda como embajador a un médico que se llama Peter Lamela, médico con clínica propia que se llama Peter Lamela, que el mismo Peter Lamela dice que él es cubano de nacimiento, pero americano por norteamericano, americano por gracia de Dios. Son todos de la derecha que quiere invadir Venezuela, la derecha que propicia la matanza en Gaza, esa derecha decimónica es el jefe político de Javier Milei. Milei se sostiene, tiene total repudio de la población. Ayer una gran manifestación de estudiantes, hay un hospital de niños que se llama Garrahan, que cumple una función loable, a los médicos le pagan una miseria, a todo el médico, a los enfermeros, a todo el personal, y le pagan con atraso. No le habían pagado la aguinaldo de julio, le habían pagado hasta septiembre, le habían pagado mitad de agosto. Le pagan con atraso. Toda esta barbaridad que estamos viviendo acá, una gran manifestación ayer miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en todas las ciudades, porque fue a las universidades públicas, en Córdoba, en Tucumán, en todas, donde hay en La Plata, donde hay universidades, una gran manifestación de estudiantes. El gobierno tiene total repudio de la población, pero se mantiene porque tiene el peso político del Departamento de Estado de Estados Unidos y el peso económico del capital financiero de Manhattan, de Larry Fink, el CEO de BlackRock en persona. Oye, pero ciclo tan corto de Milei parece ser que estuvo previsto, porque normalmente, como mencionabas, por ejemplo, en el caso de Menem, en la segunda elección, en el 95, tenía una preparación por parte de Cavallo de un sindicato de capitales golondrinas, digamos, que se comprometían a meter los dólares en Argentina durante un buen rato para intentar prolongar ese tipo de cambio fijo barato que garantice el aumento de las importaciones y los grandes negocios especulativos a los que hacíamos referencia hace algún momento, aunque eso signifique un estancamiento de la industria, eso signifique un retraso en la situación del sector externo sobre todo, ¿no? Que terminó reventando en el 2001, lo que nos estabas contando. Pero parece ser que ahora tenían más o menos previsto que no iba a durar mucho. Y se apuraron además, porque todas las medidas que ha hecho Milei son de una rapiña y de un apuro, de una desesperación por abrir las puertas para que le agarre lo que puedas, que parece ser que los plazos políticos eran bastante cortos desde el principio. Lo que pasa es que este es un monigote, era un payaso que pasaba por la televisión imitando a Fabio, que es un cantante acá, se disfrazaba de Aibón Verde, no tiene estructura política, Caballo distinto. La Fundación Mediterránea agarra a los grandes empresarios del interior del país. Pagani de Arcor, que acá tiene un monopolio de golosinas, chocolates, tomates, bueno, los Pérez Compán de Mayor de la Plata, los Rogio de Construcciones, es una burguesía al interior muy fuerte, y Cavallo se nutrió ahí. Cavallo nunca se vinculó a este sector. O sea, si bien es cierto que trabajó para el capital financiero, también es cierto que no desamparaba su origen. Nunca desamparó, nunca dejó de afuera, es más, le licuó la deuda. Ya en el 82 le había licuado la deuda a este grupo. Entonces, nunca trató de, le dijo que se endeuda, le contó toda la historia que me va a hacer, no, que no había duda de la terminar 1-1, que en algún momento se iba a 2, iba a terminar. Caballo le hablaba a la burguesía local del interior del país, provincia de Córdoba fundamentalmente, para decirle paso a paso lo que estaba haciendo. Había una relación entre esa burguesía y el funcionario. Acá que Milei no tiene ninguna.
no le atiende el teléfono a la burguesía local, que tampoco se lo merece, pero no le atiende el teléfono. Fue propiciado por la burguesía local y no se atiende el teléfono. Es más, pretendía que Mañeto no le comprara a través de Telecono, que se quedara como Movistar porque tenía compromiso con empresas extranjeras. Compromiso que toma él, de sirviente que es, de cipayo que es, de felpudo que es. Y acá hace lo mismo con el debate financiero. Uno, primero, Milei no tiene inserción política y menos representó nunca a los sectores locales. Solamente se subordina al capital extranjero. Segundo, Menem había privatizado grandes empresas públicas que eran importantes, YPF, que es la empresa petrolera, ferrocarriles, aerolíneas argentinas, toda la parte eléctrica, era SECBA, toda la parte eléctrica, gas, todo eso lo había privatizado, eso le dio mucha plata al principio. Entonces él tuvo una cobertura de reservas internacionales importante por la venta de empresas públicas. Claro, después no la pudimos renovar, pero con esa plata él pudo financiar un consumo importante. O sea, había un sector que había comenzado a comprar hasta propiedades, o autos, o artículos de electrodomésticos que no podía comprar antes porque no tenía crédito. Y él, al poner tanta plata en el mercado interno, permitió generar crédito. O sea que hubo un periodo, hasta la crisis del tequila, hasta 1995, los primeros 4 años, Menem tenía el consenso popular. Por eso ganó las elecciones de abril de 95. Ganó las elecciones en la primera vuelta. En la primera vuelta sacó casi el 49%, los otros dos no se presentaron. Los otros dos contendientes eran el viejo radicalismo con Horacio Masachesi, que era un gobernador de Río Negro, una provincia pobre de acá. Todavía no tenía el petróleo Río Negro. Todavía no tenía ni siquiera la capacidad que tiene ahora. Y lo único que hacían era frutas y hortalizas, una provincia pobre. Y el otro era Bordón, con Chacho Álvarez, que después dio lugar al Frente Grande. Pero estos sectores no, no sacaron entre los dos ni el 30%, con lo cual tuvieron que reconocer que Menem ganaba. Entonces, apoyo de Menem fue porque le había dado poder adquisitivo a los sectores medios y medios altos, que este no le pudo dar a nadie. Este fue un saqueo apenas comenzó. Apenas comenzó, hizo un fuerte ajuste fiscal, redujo el crédito prácticamente inexistente, no hay crédito hipotecario, nadie puede comprar nada. El valor en dólares de las inmuebles se duplicaron, triplicaron. El valor de la carne también se triplicó. Un ejemplo claro, cuando estaba el gobierno del inútil de Alberto Fernández, el kilo de nalga para milanesa, del kilo de carne de nalga para milanesa, salía a $3 y ahora sale 12. Te das cuenta que la vida es imposible y los salarios no crecieron, habrán crecido 2 veces en dólares, pero no 4 veces. Entonces, toda la población tiene menor poder adquisitivo, no hay capacidad de crédito y el repudio generalizado. Hay gente que no llega a fin de mes, los jubilados sobre todo la pasaron muy mal. Los jubilados ganan, los jubilados ganan menos de $200 al mes, te das cuenta que no pueden vivir. En un país caro en dólares no pueden vivir. No se alcanza y le da un aumento del 1%, 1,5% de ridículo que le da. Y sin Le da embargo hay un aumento sector como, de la población que a pesar de todo sigue apoyando a Milei, ¿no? bueno, un sector de la población que se benefició con Milei por el dólar atrasado que importa. Los importadores sí, los importadores han sustituido producción local, que es dañino, pero bueno, ellos hacen negocio. El capital financiero también, los que han vivido esta timba de lo que decíamos al principio, del carrete y la bicicleta financiera, han hecho plata. Hay un sector que hizo plata, pero es una franja de la población. Y después, claro, está por debilidad ideológica la gente que lo vota, por repudio a la burocracia política, que también es repudiable, pero por repudio a la burocracia política lo votan a Milei. Ahora esos que lo votaban a Milei no fueron a votar. En la provincia de Buenos Aires, el que ganó es el Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, saca Por más o menos favor, la misma cantidad de votos que repite saca el que Partido se está cortando. Justicialista en el... Horacio, repite esta última parte que se está cortando. En la Ah, provincia de Buenos repito, Aires, del gobernador Axel Kicillof, claro. Sacó la misma cantidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sacó la misma cantidad de votos que sacó en la otra elección. No hay mucha diferencia en el porcentaje. El que perdió votos, 1.400.000 votos en la provincia de Buenos Aires, fue Milei, 1.400.000 votos que lo fueron a votar a Milei, sobre todo jóvenes, con trabajo precarizado, que creyeron la mentira de Milei, y después de 2 años de desgaste, de estar peor, ni siquiera fueron a votarlo. Tampoco lo votaron a Kicillof, pero no fueron a votar a Milei. Hay desencanto con Milei en gran parte de la población. Debe haber un sector de la población que todavía la apoya. ¿Me escuchás ahí, Pedro? sí, sigue nomás.
Ah, Adelante. bueno, por eso, entonces, volviendo a lo que estamos contando, acá hay, dentro del poder económico en Argentina, tenemos las garras del capital financiero extranjero como nunca lo hubo. Yo te contaba el otro día que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, la primera vez que vino a Argentina fue en octubre del 2016, lo fue a buscar en el auto oficial, el que era el secretario de Finanzas de esa época, presidencia Mauricio Macri, que es el actual ministro de Economía, Luis Andrés Toto Caputo. En persona lo fue a buscar porque es un empleado de él y lo llevó a que lo conozca Macri en la Casa Rosada. Y, y después fueron a comer a Olivos, estuvieron 2 o 3 días junto con Macri. Fue la primera vez que vino Larry Fink, el CEO de BlackRock, a la Argentina. Una vez que vio el pilón acá, están clavando tentáculos cada vez más grandes y le están sacando negocio a la burguesía local. Y la burguesía local, ingenua, por no decir otra cosa, ingenua, aceptó que el equipo económico lo armara BlackRock y el capital financiero Manhattan, pensando que ellos iban a ir detrás y se iban a quedar con los recursos naturales que le pertenecen al pueblo argentino. Y ahora están pagando la consecuencia, porque ahora tienen deuda en dólares, repito, más de 23.000 millones de dólares en conjunto tienen deuda, los acreedores son estos que prometieron invertir en vaca muerta y en los demás recursos no pusieron un solo dólar porque están esperando que quiebre la Argentina, que el dólar se vaya muchísimo, que se evalúe fuertemente, que el dólar valga centavo para ellos y con eso venir a comprar por centavos la parte que tienen las empresas locales y lo que tiene el Estado. Y a su vez, los grupos locales, como única medida defensiva, lo que tienen es, para no agarrarse con la deuda, tratar de trasladar su deuda al Estado argentino. Ahora cuéntame, ¿por qué estos grupos oligárquicos locales, digamos, que son familias que han sido dueñas de Argentina, pero por más de un siglo, caen una y otra vez en la misma trampa? Porque en última instancia, ¿no es cierto?, son tontos útiles, tontos útiles y entusiastas, porque aplauden hasta con las orejas de este tipo de cosas, y a la final terminan fauleados, ¿no? Bueno, en realidad es inexplicable, vuelven a cometer siempre los mismos errores, se subordinan siempre al capital extranjero y el resultado es este. Ellos pierden posición y el capital extranjero avanza sobre ellos. Pasó varias veces en Argentina, varias veces pasó en la época de Frondizi, 1958-59, destruyeron las industrias locales. Pues ayer me decía, ¿quién era el empresario nacional más exitoso? Era Torcuato Di Tella, y sin embargo tuvo que quebrar la fábrica cuando se instalaron las grandes automotrices. Fiat empezó a traer, ellos tenían el Siam Ditela 1500 y Fiat le competía con el Fiat 1500, 1500 cilindradas. O sea, la grandes financiación y la gran capacidad de venta y de producción de Fiat destruyó la empresa automotriz nacional, que tenemos una empresa automotriz nacional. Entonces, esto que han vivido tantas veces como que no aprenden. Siempre pretenden que el capital extranjero colabore con ellos, le traiga dólares frescos, el negocio pequeño que hacen es jugar plata. Eso sí, toman deuda, pero una parte la fugan. Toman deuda, pero una parte la fugan. Después le quieren pasar toda la deuda al Estado, entonces ellos en dólares, en su balance en dólares quedarían bien, pero pierden su capacidad empresarial. Techin tal vez es el mejor ejemplo. La principal empresa industrial argentina es el grupo Techin. Y una empresa se llama Ingeniería y Construcciones Techin, otra empresa que hace caños sin costura de calidad que se llama Tenaris, que ha ganado licitaciones internacionales compitiendo contra empresas belgas, alemanas, japonesas, estadounidenses, y está ganado en todo el mundo. Y hoy, sin embargo, no puede soportar, por el atraso cambiario, no puede soportar la competencia china en los mercados internacionales. Pierde ante China. Entonces, Tenaris, que es la que hace secano y costura con una gran calidad de la mano de obra técnica argentina, hoy no tiene trabajo. Están todos desocupados, todos cerrados. Y después la otra empresa, que era Somisa, que era una empresa donde el Estado tenía el 51%, Somisa significa Sociedad Mixta Argentina, el Estado tenía el 51%, ellos en la época de Menem le compraron ese 51% para se llama Ternium Sideral y la cerraron la empresa. El miércoles, por supuesto, vengándose de Milei, no esperaron hasta el lunes 8 de septiembre, después de las elecciones del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Apagaron el horno el 29 de agosto para que San Nicolás, que es al norte en la provincia de Buenos Aires, la gente saliera en una gran manifestación el 4 de septiembre contra el gobierno de Milei, porque claro, ellos dijeron, nosotros tenemos que cerrar porque no vendemos, el culpable es Milei. Después ellos le propiciaron todo esto, que Pablo Roca decía que gracias a Milei iban a resetear toda la Argentina, Pablo Roca ahora es de la trata de familia de los dueños de Techín, ¿no? de, sí, claro, Pablo Nieto, Roca es el CEO nieto de actual, un sí. ministro de Mussolini, ¿verdad?
exactamente, nieto el abuelo fue ministro de producción de Mussolini. Bueno, este hecho de Los Roca demuestra una empresa industrial importante con presencia en toda América Latina y ganando licitaciones internacionales. Hoy queda reducida a que tiene que apagar el horno en la ex Omisa, en San Nicolás, y queda solamente agarrado de la petrolera Tecpetrol. Se convirtieron en petróleo para apropiarse lo que le pertenece al pueblo argentino. Que Vaca Muerta, ellos se convirtieron en petróleo y están subordinados ahora a Chevron. O sea, Ahora, tienen deuda, se tienen que subordinar a Chevron, que es la que tiene el contrato oscuro que nunca se dio a conocer con YPF. Chevron es una empresa norteamericana, bien conocida en Ecuador, por lo que hablamos otro día de las contaminaciones que hizo en Ecuador. Se tiene que subordinar a Chevron, tiene deuda con el capital financiero y perdió su capacidad industrial. Mirá el negocio que hizo Paolo Roca y toda la familia Roca. A pérdida de ellos, sí pongan capitales, por supuesto deben tener capitales afuera. Le alcanza para ellos y hasta para sus nietos, pero ya dejan de ser industriales como alguna vez lo fueron. pierden los activos locales y los cambian, pierden los activos productivos locales y los intercambian por activos especulativos en las guaridas fiscales. Es así, exactamente. Tienen plata fugada, después, por ejemplo, cuando se descubren que tienen cuenta numerada, hacen esto permanentemente, pero pierden su capacidad industrial. Esa gran industria que fue Techín, ese gran complejo industrial, hoy ya te digo, apagó el horno de Somisa y no tienen trabajo. Por supuesto, dejan sin trabajo a la gente. Ellos se la arreglan porque tienen participación en Usiminas, que es una empresa brasileña, ellos tienen el 50% del grupo de Techín y producen en Brasil. Pero ya no en Argentina, y acá dejan sin trabajo. Hacen negocios afuera, pero por supuesto, Techín no era acá era el dueño y señor. Allá en Brasil tiene que jugar con los grandes industriales siderúrgicos de Brasil y es uno más. Acá era dueño y señor, la principal empresa industrial. En Brasil, sí, va a trabajar en Brasil y va a producir en Brasil, pero es uno más. No es el más importante industrial como era acá. Oye, ¿y esto significa una transformación del bloque de poder en la Argentina que cada vez queda más desnacionalizado y cada vez queda más en manos de intereses foráneos, ya no solamente gringos y británicos, sino de manera muy subrayada intereses sionistas, ¿no? Eso también es cierto. Eduardo Eichmann, que es el tesorero de la Organización Judía Mundial, es uno de los mayores propietarios de tierra en Argentina, tiene shopping, tiene una productora que se llama Adecuado, una productora agrícola. Sí, Eduardo Eichmann es un claro ejemplo de capital financiero internacional, porque recordemos que él acá en Argentina vino como representante de George Soros, y después cuando Soros entra en la senilidad y lo retiran del negocio y queda internado en la casa, él aparece como si fuera titular. Obviamente debe trabajar con capitales extranjeros él es el tesorero de la Organización Judía Mundial y sionista confeso, y pertenece a una secta, Yuba Harari, no sé cómo se pronuncia Jabal Lubavitch. en Iris. Ahí está, esta es la que acabas de nombrar vos, que es la que Milei, que es cristiano teóricamente de origen, se adhiere. Y va a Israel y llora frente al muro de lamentos, y toda esa pasasada. Porque como es un enfermo mental y se cree que el más poderoso es Israel y Estados Unidos, y él se cree que tiene que servir a Estados Unidos y Israel. Es por eso que el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿dónde va a encontrar un tipo más servil que Milei? Ha hecho votaciones. Yo, por parte materna, soy descendiente de Aymara, que era la tribu de Bolivia, mi abuelo era boliviano. Y los Aymara eran lo que acá le dicen Coya, pero dentro de los Coyas, una tribu, bueno, y ellos tienen derecho constitucionario, porque acá hay leyes que lo protegían, porque tienen, según mi abuelo, venían del Tiganacu, 500 o 600 años antes de Cristo. Bueno, sin embargo, en las Naciones Unidas se votó en contra de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y quién votó en contra? Estados Unidos, Israel y Argentina. Papelón es así. Lo de que permitir que Israel siga bombardeando Gaza, todas estas barrabasaciones que hace Milei es llevado por Eduardo Eichmann, y lo aplauden y le dan premios. Todo ridículo, todo absurdo y Parece en ser que nuestro nombre. inclusive hay una nueva etapa de profundización de los intereses sionistas en América Latina y de manera particular en Argentina, porque están comprando de manera masiva tierras en la Patagonia. Igual manera que lo que hicieron en Palestina, antes de que se cree el Estado de Israel, vinieron comprando y con a fuerte plata de los Rothschild muchísimas tierras
que fue la cabeza de playa a partir de la cual hicieron la gran expulsión que se conoce como la Nakba, la gran expulsión de palestinos en 1948. En Argentina parece ser que Milei una de las cosas que hizo fue eliminar cualquier legislación que ponía límites a las compras de tierras por parte de extranjeros. ¿Cómo crees tú que vaya esa cosa? Bueno, claramente esas medidas que tomaron de libertad, avance, todo eso que se hicieron, ha permitido esto. Hay compras, pero no son las más significativas. La Patagonia sigue estando en manos de los asesinos de la Patagonia de principios del siglo XX, de los asesinos de la Patagonia trágica, y siguen siendo familias, son los descendientes de los Brown, de los Anchorena, de los Lalor, de los y aparte hay capitales chilenos. La familia Iriar, que la familia de la mujer de Pinochet, tiene grandes extensiones de tierra en la Patagonia, en toda la zona lindante con Chile. Está Joseph Lewis, que tiene un lago argentino llamado Lago Escondido, como si fuera una pileta de natación propia. O sea, si bien es cierto que Israel viene comprando tierras, todavía hay grandes, están los Benetton con 900.000 hectáreas, el más grande hacendado en Argentina y está en la Patagonia. Todavía existen, en la Argentina existen 26 millones de hectáreas que pertenecen a 1.700 dueños. De esos 1.700 dueños, el 70% lo alquila. Estos son datos del registro de propiedad rural de la Argentina. 26 millones de hectáreas, 1.700 o empresas o familias, 1.700 dueños, sociedades o familias como dueños, y el 70% ni siquiera vive en el país, la alquila. La alquila a los grandes acopiadores y comercializadores de grano que producen en esos campos, a Cargill, a Lidrefus, a Aceitera General Dehesa, a Molinos de la Plata, a ACA, que es una cooperativa de ricos, de 25 cooperativistas ricos. Le alquilan a Bunge, le alquilan ahora a Viterra, que se llama Viterra porque se fusionó con Gleco, le alquilan a ellos. Y estos viven de renta. Sí, la Argentina necesita un capital parasitario muy grande. La presencia judía es cada vez mayor, la presencia judía sionista es cada vez mayor. Ya te digo, él tiene grandes extensiones de tierra, sobre todo en el litoral nuestro, donde está el acuífero guaraní. Todo esto es cierto, pero ya teníamos grandes concentraciones de tierra antes que vinieran los capitales de Israel. Ya teníamos grandes extensiones de tierra que pertenecían a particulares. Oye, y el resto de familias, digamos, que estuvieron apoyando a lo largo del siglo XX los proyectos industrialistas, primero con Irigoyen, luego con Perón, tal vez con Frondizi, eh, ¿qué es de ellos? ¿Dónde están esos intereses? ¿Dónde están sus intelectuales orgánicos? ¿Dónde están sus herederos? Los tuvieron. Ayer hablamos del tema, los tuvieron. Marcelo Diaman, el mismo Torcuato de Tela, los tuvieron. José Bergelbar, que fue ministro de Economía, pero tanto el Rodrigazo, la dictadura militar, como el menemismo terminaron de destruir la industria. Mira, yo nací en una provincia en la Argentina, en Tucumán. Cuando vine la primera vez a Buenos Aires fue en 1972. Y fui a ver un partido de Boca Independiente en Avellaneda. Tuve que cruzar el Riachuelo, que es donde termina la ciudad de Buenos Aires, que comienza la provincia de Buenos Aires. Y yo veía la humareda de las fábricas trabajando en la fábrica, trabajaban 3 turnos. Era todo un cordón industrial impresionante. Hoy son galpones o está vacío. No, la desindustrialización empezó antes. Este la profundiza. Pero la desindustrialización de la Argentina comenzó con el Rodrigazo, aún antes del golpe militar del 76, pero se profundizó, lo hablamos ayer. Para Martínez Dios, que era presidente de Hacienda, una empresa industrial, el mayor enemigo era la clase obrera. Entonces ellos tenían que crear un país primario, un país que porte en ese momento era carne y trigo, que porte carne y trigo y los trabajadores que se vayan los que trabajan de peores en los campos. Esa era la propuesta de Martínez Dios, que era un hijo del primer presidente, nieto del primer presidente de la Sociedad Rural Argentina. Se quedaron con tierra que le habían sacado los indios, todo este grado de injusticia que debe haber sido patrón de toda América Latina. Se quedaron con todas las tierras de los indígenas, los masacraron y se quedaron con la tierra de ellos. Bueno, esta oligarquía nuestra se hizo industrialista por conveniencia, pero cuando vio que la industria le creaba conflictos por la cantidad de trabajadores y los trabajadores pedían mejores condiciones de trabajo y reclamos salariales, y había grandes manifestaciones de trabajadores, el Cordobazo fue la más grande, en 1969, decidieron volcarse, reprimir a todas las, hicieron desaparecer a convenciones criminales internas enteras, reprimir a la población y reconvertirse en productores agropecuarios y dejar la tarea industrialista
nosotros íbamos a venderle carne y trigo y a cambio íbamos a importar productos industriales. La Argentina es uno de los países que tiene industria automotriz. Desmontaron todo. Y lo que no hizo el Rodrigazo y la dictadura militar lo complementó menos. Después lo siguió Macri y ahora en forma acelerada y estrepitosa el gobierno de Milei. Hay una gran desindustrialización, hay un gran parate en la industria, hay muchos cierres de empresas, de pequeñas y medianas empresas que habían subsistido a todo. Yo te contaba ayer el ejemplo Roque Basali, que es una empresa también de origen italiano, también fascista, que se entrevistan con Perón en la década del 40 y Perón le dice, después de la guerra, 46, 47, le dice, ¿qué hacías antes de hacer tanques para el Luche? Y hacía maquinarias agrícolas, hacías acá. Le dieron firmar en la provincia de Santa Fe un terreno para que se llamara un teclado, le creó un banco industrial y le pagó a los trabajadores del banco industrial, le entraron a producir industrialmente, sobrevivieron hasta ahora, ahora está en concurso. Sobrevivieron a todo lo que conté, sobrevivieron. Ahora están en concurso, no están vendiendo, están en concurso de acreedores porque no pueden pagar las deudas que tienen. Roque Basali, productor de maquinarias agrícolas. Con lo cual, esto demuestra dos cosas. Por un lado, demuestra que el campo, los grandes acopiadores y comercializadores de grano empezaron a importar con el dólar barato maquinaria agrícola. Y por otro lado, ellos quisieron financiarse con deuda y después no pueden pagar la deuda. Ese viejo mecanismo que sustituye la producción local por importaciones a un precio vil por el atraso cambiario y a su vez vos quedás endeudado para financiar tu stock y no quebrar y después no podés pagar, después no vendés y no, tampoco podés pagar la deuda. Esa es la situación en que se encuentra la firma Roque Basali hoy. Ahora, se supondría, como dice el título de ese libro tan citado de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, esta vez es diferente, ¿no? O sea, haciendo referencia a que todas las veces las crisis tienen el mismo patrón a nivel mundial y lo mismo es lo que estamos hablando para América Latina. Y sin embargo, los empresarios dicen, y los economistas dicen, pero es que esta vez es diferente. ¿No se supondría que así como en la época de Menem, lo que le salvaban eran los dólares nuevos que venían de la transformación agrícola hacia la soya y sobre todo a los cultivos transgénicos de Monsanto, y que eso significó que de pronto Argentina se convierta en uno de los primeros productores mundiales de soya? Asimismo, ahora el tema de vaca muerta y probablemente litio no era lo que estaban esperando, que iba a inyectar dólares como para sostener ese atraso cambiario, ese dólar barato por más tiempo. Claro, seguro, eso fue lo que pensaba la burguesía local, pero no la burguesía extranjera. La burguesía extranjera quería hacer, vinieron con un plan de negocio, querían hacer renta financiera como hicieron, la hicieron, se quedaron con los dólares, se los fugaron y ahora están esperando que la deuda grande que tienen las empresas locales se las pague. Pero no a este precio de cambio barato, sino cuando devalúen. O sea, todos están preparados. Ya el capital extranjero le ganó de mano, los hizo entrar en esta trampa, estos ambiciosos y poco inteligentes como es la burguesía nuestra entraron, están endeudados en dólares y sí, después va a pasar que se va a trazar el tipo de cambio porque van a producir seguramente en vaca muerta, van a sacar litio, pero primero se lo van a sacar a ellos de la participación. Los hacen endeudarse con ellos mismos, no puede pagar la deuda, a cambio quiero tu participación en tal lado, o quiero más participación en tu propia empresa, que también puede ser cierto, porque el otro tiene el conocimiento técnico, y están acá, y van a tener más participación del capital extranjero. O sea, el circuito se va a cerrar, pero sin ellos, o ellos como secundario, como elemento secundario. El principal es BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, el gran capital financiero asociado a grandes empresas extranjeras para explotar nuestros recursos naturales. A ellos le van a dar un papel secundario y al pueblo argentino le van a sacar lo que nos pertenece, que son los recursos naturales. Ahora, se supondría que iban a venir también inversiones fuertes, porque el tema de vaca muerta se basa en una tecnología de esquistos, de romper la roca para sacar el gas, para sacar el petróleo, y eso requiere fuertes inversiones. Parecería que en este juego estuvieron retrasando las decisiones reales de inversión y no llegaron a tiempo. ¿Cómo está la cosa? Por eso, lo van a hacer, pero después de la devaluación. O sea, nosotros, tal vez el gobierno llegue hasta el 26 de octubre sin devaluar, vendiendo la reserva que es deuda. Vendiendo la deuda pública, vendiendo esa reserva que es deuda pública, tal vez llegue al 26 de octubre. Pero después el 26 de octubre, como Milei va a perder estrepitosamente, o lo van a hacer renunciar,
o lo van a poner en el monigote, pero el capital financiero se va a quedar con mayor manejo, o se queda con un dólar. Ellos tienen dólares, Techín, por ejemplo, tiene deuda en dólares, el dólar sube, Techín no puede pagar y quiere tu participación en Vaca Muerta. Es decir, vos tenés Petrol, vos dame más acciones en Petrol o andás o vendeme Petrol a mí. Por la deuda, lo que le hacen al pueblo argentino, se lo están haciendo la burguesía local. Es lo que decís vos, hay una fuerte tranquilización. Van a venir las inversiones, pero después del 26 de octubre, en el 27, 28, después que se sacaron que la usaron a la burguesía local, que usaron a Es los decir, Roca están Cachín, esperando, a los después de las Manitos, elecciones del 26 de octubre, las transnacionales van a esperar que haya la devaluación de 1.500 que están ahorita, van a poder comprar van a poder vender sus dólares a 5.000, a 4.000, como suelen ser las devaluaciones en exacto. Argentina, y con eso pueden comprarse la mitad del país, incluyendo a sus propios socios, los que habían confiado en ellos, los que los habían venido aplaudiendo, los que los vienen trayendo una y otra vez a que les Es, vuelvan a hacer lo mismo. esa es la jugada. Esa es la jugada y recién la tonta burguesía nuestra se da cuenta. Y es todo por querer quedarse con los recursos del país, terminan cediendo su propia producción industrial. Ellos en plata fugan plata, o sea que en plata le van a permitir vivir, pero ya no van a tener el peso que tuvieron antes. Pierden la hegemonía empresarial en Argentina a costa del capital extranjero. Esto es lo duro, porque el pueblo argentino va a ser el que va a sufrir. No es que ellos sean mejores, pero por lo menos te generaban trabajo, ahora ni siquiera eso. Esto es lo dramático. Ahora ellos, mal o bien, generaban trabajo, por lo menos en Campana, donde estaba Techín, ahora ni siquiera eso. Este es el problema. Ahora, yo te pediría que con esa misma didáctica privilegiada que tienes, nos hagas un recuento aprovechando el hecho de que has trabajado mucho la macroeconomía y sobre todo la macroeconomía aplicada a nuestros países, a tu querida Argentina, para hacer una comparación entre los periodos precisamente de tipo de cambio barato que favorece a los importadores y a los especuladores financieros y que perjudica a la industria nacional, a la producción nacional, al empleo versus los periodos en los que han habido circunstancias, digamos, favorables al desarrollo de la producción nacional, de la industria y inclusive a la redistribución del ingreso, sobre todo cuando esos periodos los gobernaba Perón. Cuéntanos un poquito cuáles son los principales fundamentos macroeconómicos del un modelo y del otro modelo y si es que en realidad esto tiene un grado de autonomía de la política económica interna o solo depende de los ciclos internacionales de las materias primas que exportamos. No, nosotros con el peronismo, o sea, después de la Guerra Mundial, habíamos logrado crear un fuerte mercado interno. La Argentina crecía si crecía su mercado interno. La propuesta de Perón de que había que sustituir importaciones con producción local había generado mucho trabajo, mucha industria. Yo te contaba ayer que Perón lo había hecho en base a que como la Argentina le había vendido a los dos contendientes, al eje de los aliados, le vendía carne y trigo, debe ser cierto lo que dicen ellos, que estaba abarrotada la reserva del Banco Central con lingotes de oro. Debe ser cierto. Con esos lingotes de oro, los ricos eran los dueños del Banco Central. Como recordaste bien vos, Raúl Previs fue gerente general del Banco Central, pero siempre el presidente era un representante de la oligarquía vacuna nuestra. Siempre los presidentes del Banco Central eran las familias más adineradas, los terratenientes de la Argentina. Ese era el presidente del Banco Central. Entonces, ¿qué hizo Perón? Puso a un gallego, porque nació en Galicia, vino muy chico del país, que se llamó Miguel Miranda, como presidente del Banco Central. Y Miguel Miranda lo que hizo fue duplicar la cantidad de dinero. Los ricos ahorraban en pesos fuertes porque sabían que tenían oro de respaldo. El dinero es fungible. Entonces, al emitir el doble, cuando viene Roque Basal, le dice, necesitas esta cosa, bueno, yo te doy dinero. ¿De dónde sacó el Banco Central? De haber duplicado la base monetaria en la época del 46, 47, 48. Y así se industrializó el país. Esa Y no se industria provocó sustituir la inflación, como importación. dicen los libros de texto, Horacio. Sí, se provocó inflación, pero una inflación manejable. Sí, se provocó inflación porque ellos aumentaron el precio de los alimentos. Perón ahí lo contraatacó creando un instituto que se llama IAPI, en el cual les obligaba a vender al precio internacional. Y el precio internacional lo controlaba Perón. Al revés, era tal la fuerza del Estado que les obligaba a ellos a vender la IAPI. Y el IAPI vendía fuera. Ellos no podían vender a un precio mayor que lo que se vendía afuera. No podían vender a un precio. Hubo cierto proceso inflacionario, pero hubo una fuerte industrialización.
un fuerte despegue industrial. La Argentina se industrializó fuertemente, creció muy fuertemente la industria. La sustitución de importaciones, la Argentina vendía carne y trigo e importaba todo, la cerámica, todo importaba, porque total tenía, la oligarquía nuestra tenía libras esterlinas de la exportación de carne y de trigo. Bueno, eso Perón lo dio vuelta, se quedó con los ferrocarriles ingleses, con los teléfonos ingleses, que éramos saqueadores de Inglaterra después de la guerra, y encima industrializó. Bueno, a industrializar creó una clase industrial que después no fue tan industrial, pero lograron hacerlo, talleres, lograron hacerlo. Todo eso lo demandó la dictadura militar. O sea, ese modelo de sustitución de importaciones y de defensa del mercado interno fue destruido por la dictadura militar, por Menem y ahora por Milei. Hubo algunos lapsos, como es el caso de los Kirchner, donde volvieron a proteger el mercado interno y la Argentina creció. Cuando Kirchner asume la presidencia, recién contamos que asumió con el 20% de los votos de la población, lo primero que hizo fue aumentar los salarios por decreto. Aumentó las jubilaciones y pensiones y le dio jubilaciones y pensiones a quienes tenían los años de edad y no los años de aporte porque se habían quedado sin trabajo durante el menemismo. Congeló las tarifas públicas, le aumentó las retenciones, los derechos de exportación al campo, a la carne y al trigo. Hizo todo esto y esto le permitió crecer, crecemos a tasa china, 8 o 9% anual. Crecemos una tasa del 8 o 9% anual y distribuimos ingresos. Pero claro, ya una vez agotado el consumo no puedo tirar más porque los empresarios nuestros, en vez de invertir, preferían aumentar los precios. En vez de invertir y ampliar la producción, que es el efecto multiplicador keynesiano, aumentaron los precios. Y ahí Kirchner se encuentra con ese grave problema que aumentan los precios. Y encima tuvimos dos crisis, la crisis de securitización del 2008 y después el 2009 el campo, cuando Kirchner quiso aumentarle las retenciones, el campo hizo un paro Para agropecuario. nuestra audiencia, espérate un ratito, Horacio. La primera del 2008 El es exógena. 2008, Sí, solamente aclaremos esto para nuestra audiencia. La del 2008 es la sí, implosión sí, de Lehman Brothers en Estados Unidos que genera una serie de terremotos a nivel mundial, sobre todo por la escasez de divisas, una serie de restricciones a nivel mundial y que afectó mucho a América Latina. Y la segunda es porque en respuesta a eso, Kirchner intentó aumentar los impuestos a las exportaciones, que se llaman retenciones en la Argentina. O sea, es retener los dólares que se obligan a traer, porque con las políticas neoliberales los exportadores dejan sus dólares afuera. Entonces, Kirchner intentó, ¿no es cierto?, repartir un poco el aumento exacto. de los precios de la soya, los precios internacionales de la soya, poniendo las retenciones y inmediatamente hubo un gran boicot con un paro agrícola muy fuerte, ¿no? Cuéntanos desde ahí. Claro, muy fuerte y eso también encareció el alimento. O sea, ellos lograron encarecer los alimentos, leche, carne, trigo, arroz. Bueno, esto también provocó un aumento inflacionario. Y después él no pudo, no tuvo tiempo de crear empresas públicas, que sí hizo Perón. Perón enseguida creó una gran cantidad de empresas públicas. Entre otras razones que habíamos hablado ayer fue porque las empresas alemanas se las apropió Perón. Acudé al acordado con el capital alemán seguro, pero se las apropió Perón. Vinieron técnicos italianos, hubo una gran industrialización. ¿Quién no pudo hacer lo mismo? ¿Quién no pudo crear empresas estatales industriales? No pudo hacer eso. No tuvo el margen para hacerlo y tampoco el recurso para hacerlo. Entonces quedó atrapado el país en la dependencia de la soja, porque la soja pasó a ser muy importante, pasó a ser el 65% de las exportaciones de Argentina eran productos agropecuarios. Todo esto provocó una limitación muy fuerte a Néstor Kirchner hasta que la muerte el 27 de octubre del 2010 se lo llevó, digamos, perdimos ese gran presidente que tuvimos nosotros. Pero Kirchner, pese a todas esas limitaciones, trató siempre de impulsar el mercado interno y después de unirnos con la región. Por eso él impulsó el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, o sea, economía complementaria con China. Los chinos demoraron mucho tiempo en tomar confianza con Argentina, pero todo esto lo tenía en la mente y lo llevó adelante Néstor Kirchner, sin mucha capacidad del Estado y con un país ya desindustrializado, ya no era el mismo país que tenía Perón o que tenía el doctor Illa, que fue el presidente radical. Acá teníamos un país con una fuerte desindustrialización, una fuerte desocupación que había dejado el menemismo
y sobre todo con una burguesía nuestra que le tenía profunda desconfianza a Néstor Kirchner y que trataba de limitarlo por donde podía. Esa situación fue lo que llevó a abierto una campaña, una guerra contra los Kirchner, a lo que llevó a que la población se creyera que Kirchner no era tan buen gobierno, que podía haber otra alternativa, y bueno, y al final ya lo conocemos. Hagamos una comparación. En el 43, que Perón era ministro de Previsión Social y Trabajo, luego hay una movilización popular que lo saca de la prisión dentro de las disputas internas de la Junta Militar y empieza un gobierno que luego es refrendado en las urnas y llega hasta 1955. Entonces, prácticamente él gobierna los primeros 10 años entre el 45 y el 55 y es un gobierno de progresiva profundización de la industrialización y con un fuerte componente en ciencia y tecnología, incluyendo lo que conversabas de la cuestión de los nazis, ¿no? Había muchos migrantes fascistas, algunos de Italia, otros de Alemania, y sobre todo aquellos con importantes conocimientos fueron traídos a la Argentina en un operativo en la que participó personalmente Eva Perón, que era jovencísima, y fue llevando exportaciones de trigo a la Europa asolada por la destrucción de la guerra, y vino trayendo, entre las enaguas, dicen las malas lenguas, vino trayendo a un montón de técnicos industriales, pero también criminales de guerra del eje. Pero bueno, aquí se quiere hacer un anatema de esta situación y la gente olvida que los Estados Unidos hicieron lo mismo y vinieron trayendo a 6,000 científicos, incluyendo a Werner von Braun, que fue el jefe de la NASA, pues, ¿no? Entonces, en el caso de la Argentina, esto incluyó la construcción mejorar la tecnología en la construcción de aviones, en la construcción de submarinos, de barcos, y el tema de la industria nuclear. Cuéntanos cómo se dio esa situación y cómo quedó frustrado por el bombardeo que hicieron después los militares de la Revolución Libertadora a la Plaza de Mayo. Bueno, ahí casualmente tratan de revertir, pero no pudieron cambiar el modelo. El modelo de industria sustituir importaciones va desde el 45 hasta el 75. 30 años glorioso de crecimiento de la Argentina. Ayer te decía que en 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. Todo el mundo tenía trabajo, el que tenía trabajo no era pobre, o sea, la pobreza era un 4% de la población. Hoy es casi el 50%, era un 4% de la población. La Argentina crecía a tasa sostenida, distribuía ingresos, era inflacionario, porque los empresarios aumentaban los precios, pero también había aumento de salarios. Había una puja permanentemente entre los precios y los salarios. Pese a la dictadura militar, pese a Raúl Previ, que fue el mentor ideológico del plan, pues tiene su nombre, el plan Previ, que era un plan de neto corte liberal, pese a Frondizi, que era un neodesarrollista en base al capital extranjero, pese a todo eso, la Argentina seguía creciendo en base al mercado interno. La gallina de los huevos de oro de Argentina del mercado interno. Eso se termina con el Rodrigazo primero y con el golpe militar después. Vinieron a destruir eso, la capacidad de consumo del mercado interno, para hacer una mera factoría exportadora. La Argentina pasa a ser un país que crecía hacia adentro y fuertemente se exportaban los saldos, pero no era la principal función exportar. Primero había que alimentar al pueblo argentino y después, si vos tenías saldo, lo exportabas. Si no, estaba prohibido, no podías exportar, no podías priorizar la exportación. Hoy el imbécil que tenemos como presidente dice, en la Argentina está prohibido exportar. O sea, la prioridad es más, cuando hacen este régimen feudal, se llama régimen de incentivo a las grandes inversiones, le dicen claramente que no tiene obligación de abastecer al mercado interno, de nuestros recursos naturales. No tiene obligación de abastecer en el mercado interno. Entonces, claro, las diferencias son abismales. Del 45 al 75, con gobierno de diferencias políticas, gobiernos militares, etcétera, etcétera, sin embargo, todos defendieron el mercado interno, todos defendieron la producción nacional. ¿Por qué? Por ejemplo, Molino de la Plata ganaba más plata vendiendo al mercado interno harina y fideos que exportando trigo. Molino de la Plata, del 45 al 75, gana más plata vendiendo al mercado interno fideo y aceite que vendiéndolo afuera, porque era fuerte el mercado interno. Eso se revierte con la dictadura militar, hay una gran fuga de capital, empobrecen al pueblo y ahí comienza
una ola de desocupación, de baja de salario, de pobreza, que hoy te repito, la pobreza es casi el 50% de la población. Casi el 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Según la UNICEF, en la Argentina hay más de 1 millón de chicos que se van a dormir sin probar bocado a la noche. Este es el grado de país que nos dejaron. Ese país industrial, ese país con fuerte mercado interno y con distribución de ingresos, va cayéndose a pedazos hasta que le pegan el golpe en el golpe militar, lo profundiza Menem, lo sigue Macri y ahora este imbécil que tenemos por presidente se llama Javier Milei. Ahora, disculpa, regresemos un ratito al 74-75. ¿Cómo es posible que en esa coalición peronista, y claro que era muy heterogénea e infiltrada, por, sobre todo por López Rega, haya podido haber este ministro de Finanzas, Rodrigo, el autor del Rodrigazo, que empieza con las políticas neoliberales antes de Martínez de Oz? ¿Cómo es posible que una presidenta como Estela Martínez, a la que hay algunas voces que le reivindican, que todavía vive, ¿no? Y que algunas voces le reivindican Vive. como una presidenta nacionalista, haya permitido ese tipo de cosas? La crisis era muy fuerte. ¿Qué otras alternativas hubieran tenido para salir del estrangulamiento de divisas que tenían? Mira, Perón, que la conocía bien, Isabel Martínez de Perón, sabía a su mujer, sabía que no tenía muchas cualidades técnicas y de inteligencia. Le decía, no te desprendas, pase, yo me muero, pero vos no te desprendas de Helvar como ministro de Economía. Bueno, obviamente Estados Es un exiliado polaco de origen judío que sin tener mayor educación formal, muy rápidamente amasa una fortuna produciendo para el mercado local, ¿no? Exacto, él a los 3 años se llevan a Catamarca. Catamarca es una provincia muy pobre en el norte de mi país, pero desde los 18 años se instaló en Tucumán. Y en Tucumán hay una foto en la Plaza Independencia, que es la plaza principal en mi provincia, que es vendiendo corbatas. Hizo de todo, pero conocía bien a las personas, y si bien no había pasado, no había terminado la escuela primaria, era un hombre muy inteligente y se da cuenta que podía crearse un tejido industrial como clase industrial y reemplazar a la caterva de la oligarquía nuestra. Tenía un fuerte enfrentamiento con la oligarquía agropecuaria, pero también con los Estados Unidos, porque él veía que la economía complementaria era con el este, y lo obligó a Ford y a General Motors a venderle camionetas y autos a los países del este europeos. Dijo, Ford es Argentina, pero Ford es estadounidense, pero está en Argentina, tienen que cumplir la ley de Argentina. Lo obligamos a lo de Ford lo hicieron, pero le cobraron caro a Helvar. O sea, digamos, Helvar tenía como enemigo y a la oligarquía nuestra. Y la oligarquía nuestra, aliado de Estados Unidos, esperaron la muerte de Perón el 1 de julio del 74 y un desgaste hacia Helvar al que lo trataban de judío marxista, lo trataban de ladrón, lo trataban de todo, lo entraron a desprestigiar. Helvar paradójicamente tenía muy buena relación con el Partido Demócrata de Estados Unidos, con los Kennedy. Por eso cuando Estados Unidos lo saca del país, cuando ve el peligro de la vida de Helvar, ya en el año, Helvar renuncia en octubre del 74, muere Perón en julio del 74, en octubre renuncia Helvar. Y ya en el año, a comienzo del 75 se lo llevan a Estados Unidos. Helvar muere en Nueva York, muere a 3 cuadras de un hospital en el público de Nueva York, de un paro cardíaco, trataban de salvarlo y no pudieron, porque lo protegieron los Kennedy. Tenía una relación con la Fundación Kennedy y tenía muy buena relación con el Partido Demócrata de Estados Unidos de aquella época, Y no junto a quedó Carter, es decir, otro era otro partido. ningún heredero, ni ideológico, ni digamos heredero de las empresas de Helberg para continuar el proyecto de industria nacional. Lo que pasa es que la destrucción de Martín Dios fue fundamentalmente a la Confederación General Económica, a la gente de la CGE. La destrucción, el centro neurálgico para Martínez Dios era destruir a la Confederación General Económica. Intervino, metió preso a sus dirigentes. El jefe de prensa, que el hijo de su famoso periodista acá, se llama Adrián Paenza, ahora no me acuerdo el nombre del padre, que era vocero, tuvo preso y después se tuvo que exiliar por ser vocero de la CGE. Yo pertenezco al partido, mis mayores y yo también pertenecemos al Partido Radical. El mayor economista nuestro era el vicepresidente segundo de la CGE y del Alfonso Recalde, amigo personal de Helvar. Helvar cuando iba a Tucumán, recordá que comenzó en Tucumán, cuando iba a Tucumán paraba en la casa de José Chevalla, que era tesorero del Partido Radical. O sea, tenía su grupo, pero lo desmembraron todo, perdieron las empresas, perdieron todo. Eh, Les acusaron de todo,
y muchos de ellos tuvieron que exiliarse. No, fue sobre todo sobre la clase obrera, eso seguro, comisiones gremiales internas. La dictadura tenía claro a dónde reprimir, pero también a los pequeños y medianos empresarios ligados a la Confederación General Económica pasaron lo suyo. No tienen desaparecidos, pero sí tienen presos y lo obligaron a exiliarse y perder lo que tienen acá. En el caso de Martínez Dios, el que hizo Celestino Rodríguez era un torpe ingeniero mecánico. El que fue el cerebro de hecho se llama Ricardo Sin, que después fue el jefe asesores de Martínez Dios. Ellos ya preparaban el desembarco. Primero lo pusieron a Albano Arguindegui, que fue ministro del Interior de Videla, la dictadura de Videla, como jefe de la Policía Federal. Isabel Martínez lo nombró. O sea, un sector de Estados Unidos que trabajó sobre los perros estadounidenses en España, y cuando Perón vino a Argentina, y se veía con los Rega. Están cada 30 años el Departamento de Estado da a conocer algunos archivos y ve la articulación entre López Rega, Mucamo de Perón y Robert Hill en España. Cuando viene a la Argentina, Perón, Robert Hill viene como embajador de Estados Unidos en la Argentina. O sea que la conexión de la CIA y de la embajada con López Rega y con su manda de secuaces asesinos está garantizada por Estados Unidos. Y después ellos, obviamente, tenían relaciones con los empresarios argentinos, con Martínez Dios, con todo lo que era en ese momento el llamado Consejo Empresario Argentino. Yo te contaba ayer que en la casa de uno de los mayores genocidas, que son los Blaquier, en el norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy, que tienen un gran establecimiento de producción de caña industriales en papel del bagazo, etcétera, etcétera, nunca fue juzgado, y en la noche los japoneses hicieron desaparecer toda la comisión militar, y más todavía, al intendente, que era un intendente radical, que era un médico radical, que se llamó Luis Arede, bueno, nunca la justicia argentina lo llamó a declaró siempre por escrito, nunca se presentó juzgado hasta que se murió. Bueno, en la casa de los Blaquier se reunían los principales comandantes en jefe de la que dieron el golpe, Suárez Manson, Albano y Ibérico Sanjean, con los principales empresarios, con Martínez de Dios, con Guillermo Walter Ken, que después fueron los funcionarios de la dictadura. Estos militares que Ricardo estaban Macedo el mentor complotando, ideológico de Rodrigazo. Horacio, estos militares que estaban complotando y se tenían estas reuniones con este grupo de empresarios, fueron anteriores, fueron los jefes de Videla, Macera y su combo. Bueno, no jefes, porque eran después, ellos lo propiciaron a Videla. Ellos propiciaron a Videla. Suárez Manson, por ahí tenían diferencia con Videla. Sé que tuvieron diferencia con Videla, pero el comandante jefe mayor era Videla. Y Suárez Manson era general, pero estaba por debajo jerárquicamente de Videla. Suárez Manson, que tenía porque el regimiento número uno. Dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, habían sectores que eran represivos, anticomunistas, que participaron, que estaban de acuerdo en la represión en contra de los sectores populares, pero no eran neoliberales. Pero no se notó, porque Videla siempre confió en Martínez Dios. Yo creo que Videla de Mercedes, que es en la provincia de Gonzalo, un lugar ruralista, un lugar de producción agropecuaria. Yo creo que ellos se subordinaban ideología. Videla era un tipo de la más humilde clase media de Mercedes, una municipalidad en la provincia de Buenos Aires de producción agropecuaria. Se subordinaban siempre. Puede haber que haya uno, no se notó. Los generales nuestros se subordinan siempre al liberalismo más abstracto, a los empresarios más abstractos. Y aparte yo tenía, ese sí que era mayor y ya estaba retirado, Alcide López Sofrón, que era vicepresidente de Hacienda. O sea, el presidente era Martínez Dios y el vicepresidente era López Sofrón. Había unas familias acomodadas, sí tenían pelea con la ANUCE. La ANUCE, que es un gran productor agropecuario, un gran consignatario ganadero de la familia, sin embargo, sí tenían problemas que fue el dictador militar anterior al retorno de Perón y que es el que en última instancia propicia la apertura para el regreso del peronismo, ¿verdad? A través de Cámpora. Por supuesto. Perón, la ANUCE tiene un libro que se llama Mi Testimonio, donde él dice que necesitaba llamarlo a Perón para que sofocara la guerra civil que se le venía. Ellos tenían terror a las grandes manifestaciones obreras. Entonces, económicamente, no son muy lúcidos. Los militares nuestros, la verdad es que nuestro se caracteriza por el fútbol, pero no vas a ver ningún brillante intelectual argentino. Ningún brillante intelectual argentino. Ninguno.
Hubo en la época del 40, Jaureche, Calabino Ortiz, Homero Mansi, Del Mazo, pero en la década del 40. Cuando yo nací no había quedado ninguno. Ninguno que pensara por sí mismo. Pensamos con los pies, grandes jugadores de fútbol. Puedo nombrarte centenares de jugadores de fútbol, uno mejor que el otro, pero no tenemos un solo intelectual orgánico de Naciones Popular. Uno, tal vez Néstor Kirchner, que no escribió, lo tenía en la mente. Tal vez Néstor Kirchner ha sido lo más lúcido que tuvimos nosotros, lo más lúcido, por lejos. Después no tuvimos nada. En cambio, ellos también son mediocres y grises. Y los militares nuestros se subordinaron siempre al capital oligárquico, que era el capital, era Martín, una cuestión hasta de, ¿cómo te puedo decir?, de servilismo que tiene, una cosa de clase de ellos que le hace que le reconozcan a otro como si fuera la nobleza, como si fuera superior, como si Martínez de Dios fuera superior a Videla. Entonces Videla era el comandante en jefe de ejército, hace el golpe, pero se subordinó siempre a Martínez de Dios. Y el plan de Martínez de Dios era descentralizar. Y los militares lo que tenían temor era el pueblo. No querían enfrentar a todo el pueblo. Entonces, cuando dijeron que iban a descentralizar, que íbamos a hacer un productor agrícola, Videla, que nos divide por dos cifras, que para hacer la OTE necesitaba un vaso, aceptó, y con ella aceptaron todo. Puede ser que nunca, si hubo, no lo conozco. Si hubo algún militar que se quejó, sí puedo decirte que unos eran más asesinos que otros. Lanuse fue el responsable del 22 de agosto de 15 combatientes que mataron, fusilaron a mansalva en la base de Almirante Char, y Lanuse era el presidente. Seguro, pero no era tan asesino como esto que se hicieron desaparecer 30.000 personas. En mancharse con sangre todos se mancharon, uno más y otro menos. De entre los asesinos había más asesinos. En mi provincia estaba Bussi, que decían que era el que le pegaba el brazo en la cabeza de Gracia. O sea, tenemos aberraciones de todo tipo, pero que piense ninguno. Se sujetaban todos y se subordinaban a la vieja oligarquía nuestra. Ahora, mira, es claro que esta movilización social generó un terremoto geopolítico que les planteó la opción de desindustrializar al país, de destruir al país y de convertir a sus élites, a su oligarquía, en una oligarquía totalmente, no solamente rentista, sino parasitaria. Cuando llega este nuevo paréntesis, mucho más debilitado, mucho más precario, con Kirchner, se plantea una situación en la que ya esa burguesía industrial local está tremendamente debilitada, tremendamente desarticulada. Ese aparato productivo tan integrado al que hacías referencia en los años 70, ya para principios de los 2000 estaba verdaderamente solamente en algunos islotes pues del aparato productivo, porque lo fundamental en la época de Menem había sido las importaciones. ¿Cómo es lo que logra Kirchner articular esos sectores así dispersos, además sin fe, que habían renunciado ya a un proyecto de industrialización local y los empieza a sacar de su escepticismo conjuntamente con unos sectores medios que venían de una derrota político-militar, que venían de una situación de tremenda, ¿cómo te digo?, seducción por parte del tema del consumismo, por los buenos años de Menem, y que en última instancia terminaron siendo arrancados de las garras de la derecha para, sobre todo cerca de la época del Bicentenario, ¿no es cierto?, constituirse una gran marcha nacional por la paz, por un horizonte de desarrollo diferente. Bueno, en realidad tuvo serios problemas porque la burguesía más concentrada nuestra veía que Kirchner era el mal menor, porque ellos lo que temen es el vacío de poder. Perdido Menem, no tenían a quién parar para gobernar el país. No tenían a quién parar para gobernar el país. Ya habían logrado sacarle la especificación asimétrica dual, veían grandes manifestaciones de trabajadores y desocupados. Ahí lo matan a Costegui, a Santillán, dos muchachos jóvenes estaban desocupados. Entonces, vieron una elección una forma de cubrir ese hueco, ese vacío político. Y apareció la figura de Néstor Kirchner, siempre la miraron con desconfianza y con temor. Pero como Néstor Kirchner le garantizaba un mercado interno y ellos vendían el mercado interno, no es que lo apoyaron, pero aceptaron la regla de juego. El problema fue cuando Néstor Kirchner quiso regularlo, quiso disciplinarlo. Cuando Néstor quiso disciplinarlo, ahí se pararon de más. Ahí temieron lo que temen siempre, temen que el populismo se le quede con sus empresas, que el Estado le cobre más. Y ahí empezaron, vinieron en silencio, después cada vez en forma solapada, pero después cada vez en forma más abierta, a enfrentar aquí.
y después Mañeto, que era el numen ideológico en esa época de este sector, en Clarín le pegaba todos los días a Kirchner por alguna cosa o por otra. El desprestigio hacia el kirchnerismo, y sobre todo hacia Néstor Kirchner, comienza con el diario Clarín. Y esto provoca esa ruptura. Sí, Kirchner se daba cuenta que no podía, Kirchner hubiera deseado tener industrias estatales, porque no confiaba en esa burguesía. No confiaba en esa burguesía, entonces quería tener industrias estatales, pero no le dio no tuvieron tiempo para hacerlo. Si hubieran descubierto Vaca Muerta, seguramente que YPF hubiera pegado un rol importante con Kirchner vivo, que lo hizo con críticas estatales, en sustituir la industria privada por industria estatal, hacer fuertes industrias estatales. Hizo mucha obra pública, tuvo un arquitecto Julio De Vido como ministro de Planificación. La Argentina planificó obras públicas. Pusimos 3 satélites en el aire, 3 ARSAT, 3 satélites en el aire, hizo conexiones de todo tipo, mejoró la infraestructura vial, edilicia, hospitales, servicios de red de cloaca, de agua, de todo. Kirchner hizo mucha obra pública y trabajó mucho sobre tratar de hacer un peso estatal. Y eso le generó más desconfianza todavía a esta burguesía rapiñera y parásita que tenemos nosotros. Hoy subordinada al capital extranjero y cada vez más subordinada. En ese momento todavía no estaban tan subordinados, todavía Blatro no había puesto los ojos en Argentina, o lo había puesto mínimamente, y podía haberse hecho. La muerte, le llevó la muerte y nos sorprendió a todos. Y ya con Cristina no fue lo mismo. Yo estuve en los dos gobiernos, estaba como director de programación macroeconómica, con Néstor Kirchner y después continué con Cristina. Y la diferencia se notó abismalmente, abismalmente. Kirchner decía siempre, hay que ver cómo le ponemos plata en el bolsillo a la gente y no se vaya al aumento de precios. Todo el mecanismo de él era cómo idear para que la gente tuviera mayor capacidad adquisitiva. Y cuando le preguntaban cuál debe ser la paritaria, la inflación más 2 puntos. Buscaba siempre una distribución de ingresos progresiva a favor de los trabajadores. Creía en el mercado interno, lo dijo en su discurso. En su discurso, cuando habla de un país devastado, cuando asume el 25 de mayo del 2003, dice, pedía el esfuerzo de todos, decía que se levante una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Y lo hizo toda su presidencia. Y cuando dejó de ser presidente, lo hizo y lo pagó con su vida. ¿Cómo caracterizarías la diferencia con la visión de país que tenía Cristina? Cristina, como que Cristina no es una persona, no es una estratega, es una persona inteligente, no es una estratega, cometió errores. No soy machista, te lo juro que no soy machista, pero el estratega y el político ahí era Néstor Kirchner. Ella habla bien, tiene buen discurso. Mirá, yo te conté una anécdota que hago mal en contarlo, porque me lo contaron cuando lo visitaba Amado Vudú en la cárcel, me contaron cuál era la mesa chica. La mesa chica de Néstor Kirchner era Carlos Salini, que era el secretario de Legal y Tengo y amigo personal de él, un expreso político que había ido a trabajar en Santa Cruz y es un amigo. Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, Héctor Icazuriaga, que era un amigo de él, de Chivilcoy, se habían recibido juntos, que funcionaba como secretario de Inteligencia del Estado argentino, y Néstor Kirchner. Cuando los 4 resolvían algo, recién a él le llamaban a Cristina para que Cristina hable. Néstor Kirchner tenía graves problemas para hablar. O sea, una persona muy inteligente, pero no tenía la elocuencia que tiene Cristina Fernández. Entonces, una vez que preparaban esto, recién ahí le llamaban a Cristina y le explicaban cuál era el problema para que ella lo diga. Esta era la función de Cristina, era la vocera de este grupo, los 4 que eran los que pensaban. Desgraciadamente no tuvieron raíces o no tuvieron tiempo, porque la demanda de todos los días les llevaba muchas cosas. Un país devastado les llevó muchas cosas. Y Cristina después, ya te digo, el caso de YPF lo demuestra mejor que lo que puedo decir yo. Lo nombra, le compran el 51%, se la mitad más uno del paquete de acciones a Repsol, te trae Repsol, está BlackRock, y lo ponen como presidente a Miguel Galluccio, que hoy preside un pool petrolero, que el 80% de ese pool petrolero cotiza en Manhattan. Y lo ponen como gerente general a Daniel González. Daniel González actualmente es viceministro coordinador de Energía y Transporte del gobierno de Milei, puesto por el capital financiero de Manhattan, puesto por Caputo. O sea, todos, Galucio y Daniel González, las dos máximas autoridades del IPF estatizada, son hombres que trabajan para el capital financiero de Manhattan. Entonces, vos te das cuenta que Cristina no es Néstor. Néstor lo hubiera visto esto, Néstor lo hubiera visto, aunque esté bajo tierra, lo hubiera visto. Y Cristina no lo vio como mínimo. No quiero caer en otras sutilezas, pero no lo vio. Y así fuimos degradándonos
paso a paso. Después se dio permanentemente ante la presión, devaluó, se dio siempre ante la presión de los empresarios. Néstor fue el presidente que se sentaba en la mesa con los empresarios y los extranjeros. Y se sentía amparado por la red de gobernantes de Uruguay, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, y él se sentía trabajando mancomunadamente con ellos. Cuando sacó al Fondo Monetario Internacional encima, lo había arreglado antes con Lula, después me lo contaron. Lo Con había arreglado Chávez. con Lula, de ir juntando dólares por dólares para sacarse al Fondo Monetario Pero Internacional ahí, encima. ahí Después, Chávez, 50 años. Venezuela dio un préstamo muy importante justamente para propiciar, para operacionalizar esa decisión política, ¿no? Fue tanta la sintonía entre Chávez, la Argentina no tenía, recién comenzaba el gobierno, no tenía para pagar los buques petroleros. ¿Sabes lo que hizo Chávez? Esto me lo contó Debido, en la cárcel. Yo lo visitaba a Vudú porque trabajé en Vudú, pero a veces me bajaba Debido y hacíamos ronda todo. Y él nos contó a todo. Venezuela tenía 3 barcos que iban no sé hacia dónde. Le hicieron cambiar de origen y se lo mandó a la Argentina. No, por supuesto, el agradecimiento que tiene el kirchnerismo hacia Chávez es eterno. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Néstor no era un tipo carismático, era un tipo más bien desgarbado, tímido, era profundamente tímido y de poco hablar. Y claro, se hacía la reunión contra, eso fue histórico, se hacía la reunión contra el AICA en Mar del Plata. Si hubiera estado el payaso de Menem, este payaso hubieran jugado, hay una gran cancha de golf en Mar del Plata, hubieran jugado al gol con George Bush. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? No tenía prestigio, le pidió a Chávez, que Chávez hable primero, porque Chávez ya tenía prestigio mundial, por lo menos en nuestra región. Y Chávez habló en Mar del Plata con esa voz estentórea que tenía, y Kirchner lo siguió después. Entonces el mismo Chávez reconoció la sutileza de Kirchner. Dice, este juega de segundo, pero lograron entre todos, como dijo en ese discurso magistral de cierre de Chávez, al carajo. Y lo mandaron a Bush a su casa sin hacer ese compromiso de arancel cero de la Alaska hasta Ushuaia. Esa fue la grandeza de Néstor Kirchner. Supo valorizar bien a los patriotas y se unía a ellos. Tenía excelente relación con Correa, excelente relación con Chávez, excelente relación con Lula, excelente relación con Mujica, excelente relación con Evo Morales. Fueron una playa de una época gloriosa para nosotros y de gran proyección. La muerte de Néstor a nosotros nos dejó afuera, porque ya Cristina no era lo mismo. Ya Cristina no es lo mismo, no tiene la misma agallas, ni la misma claridad ideológica. Cristina dice que defiende el capitalismo. ¿Y crees que Néstor Axel jamás hubiera Kicillof dicho eso. pueda hacer una recuperación de esa conducción como la de Néstor Kirchner? Lo primero que tiene que independizarse es de Cristina. Lo primero que tiene que independizarse es de Cristina, y lo está haciendo, a un alto costo. Gobernar la provincia de Buenos Aires es muy difícil porque es donde más bolsones de pobreza hay. Y después tener la oligarquía vacuna en plena pampa húmeda. Sin embargo, ganó las elecciones. Es cierto que perdió voto Milei. Sí, Kicillof tiene muy buena chance de hacer un muy buen gobierno, de ser presidente de la República y de hacer un muy buen gobierno. Creo que van esos pasos. De hecho, él es keynesiano. Kirchner también era keynesiano. Son keynesianos puros. Gente que ha leído la teoría general de Keynes y que la ha interpretado y sabe de la demanda efectiva. Néstor Kirchner era un keynesiano típico. Y Kicillof ha escrito libros sobre Kirchner, sobre Keynes. Creo que sí, sería una amalgama importante. Creo que sería el sucesor natural, creo no, tiene que ser el sucesor natural de Néstor Kirchner, de ese gran presidente que tuvimos. Y yo no vengo del peronismo, vengo del radicalismo. Pero reconozco, el programa nuestro es un programa que se hizo en Avellaneda en el año 45, que eligió un dirigente radical que se llama Moisés Levenson. El mejor ejecutor del programa Avellaneda se llamó Néstor Carlos Kirchner. Oye, y las opciones que quedarían para la derecha y el imperio. La una es la continuación de Milei y la otra, así, a punte de más desfalco, de más rapiña y de vender el patrimonio nacional. Hambre para, pan para hoy y hambre para mañana. O mejor dicho, votos para hoy y hambre para mañana. Y la otra sería su vicepresidenta, Villarruel, que tiene su ascendiente en sectores del ejército y los restos de quienes añoran lo que fue el pasado de la dictadura. Mirá, la burguesía nuestra está quilmada con el ejército, por eso no la quiere a Villarruel. Villarruel es hija de genocidas, hija y sobrina de genocidas. El padre no fue condenado, pero el tío sí. El padre y el tío son torturadores del ejército.
El padre y el tío son tutores. Y ella defendió al Checolat, que era un asesino, que fue el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Acá antes, es de lo peor. Bueno, sin embargo, este pueblo lo votó. Una gran parte del pueblo votó. No lo quieren porque saben que no le da la cabeza y que es pelpudo de los militares. Y ya saben lo que significa. No le van a dar ese espacio a la prueba. Porque tienen terror, la burguesía localmente la tienen. Yo te decía la otra vez que le habían chupado a Valentín Osten, porque era el presidente de Alpargatas, que en ese momento era una gran empresa textil argentina. Hoy desaparecido todo, pero lo hicieron desaparecer por cuestión de negocio. Macera que se ha cansado de matar empresarios para quedarse con el negocio de ellos. Le tienen terror. No, los militares no quieren saber nunca. Los primeros que no quieren saber nada con los militares son los mismos que se beneficiaron con los militares. Pero saben que son más peligrosos que cirujanos con hipo. Por eso seguramente va a ser o Schiaretti, que fue gobernador de Córdoba, y que trabaja con la Fundación Mediterránea, o Maximiliano Puyaro, que es un buchón de la policía de Santa Fe, un alcahuete de la policía de Santa Fe que llega a gobernador, hombre de pistola en la cintura, porque es policía de alma. Estos pueden ser los candidatos más potables para ello. Y van ¿Y a cumplir el con quién papel juega de Macri? negociar con el capital extranjero. Macri ya está jubilado, porque Macri nunca fue nada. Macri tuvo en su momento lo tuvo, pero en su momento, ¿qué hizo? Lo mandó a Roca preso. Hizo los cuadernos enteros. O sea que Macri como los militares, lo consideran más peligroso que el cirujano Gorimpo. Lo tienen ahí. Lo tienen para juntar votos. Pero ya Macri y Cristina están jubilados los dos. No se dan por enterados. No quieren darse por enterados. Pero ya no funcionan. Las alternativas políticas por ahora son. Ellos no tienen a Milei, por eso no lo largan. El capital extranjero no tiene a Milei, que es el que le pone los 5 tipos que están robando acá, que es el equipo económico. La garra del capital financiero la tienen a través del imbécil de Milei. Pero los capitales locales van a apostar o a Schiaretti o a Puyaro o a algún otro gobernador que les hacía funcionar a ellos, y que pueda negociar con el capital extranjero y que le ponga la figura de ellos en los puestos clave que ellos quieren tener. Agricultura, ganadería, lo que quieren tener, puerto, el manejo del puerto, todo eso quieren tenerlo ellos. Y eso lo va a hacer a un presidente que le permita hacer todo eso. La otra alternativa de Kicillof, que no le va a permitir hacer esto y va a negociar con ellos de igual, que eso es lo que uno espera. Y Cristina y Macri ya son pasados, no tienen ningún peso. Cristina ya no tiene ningún peso a nada. Y si Kicillof sigue en esta. Lo que pasa, el problema que tiene Kicillof es que hay solamente 4 provincias que son gobernadas por el Partido Justicialista, ahora Fuerza Patria, que son la provincia de Buenos Aires la más grande, después Formosa, La Rioja y La Pampa, son la Pampa Seca, son 3 provincias muy chicas. Entonces no tienen, en cambio el otro tiene más territorialidad, no solamente tienen 5 provincias grandes, porque habían 6, pero una se fue, 5 provincias grandes, sino porque tiene el peso del empresario local. El peso del empresario local puede desequilibrar la balanza a favor de que este impulsar o en contra. La derecha más acérrima argentina, que es subordinada, sirvienta del capital extranjero, no tiene representante político. El representante fue Milei, que lo agarraron de casualidad. Lo infló la burguesía local y después se pasó a trabajar para ellos. Y aceptó todo lo que ellos hicieron. Y la burguesía local lo aceptó así. Bueno, lo que venimos contando. Esta estupidez se paga caro, no lo van a volver a repetir. La burguesía local tiene un candidato a Schiaretti o a Puyaro o a algún otro que sea funcionario. El sector nacional popular lo tendría Kicillof y los 3 gobernadores de provincia del PCO. Y la derecha no tiene candidato. No tiene candidato. Menos Macri. No tiene candidato. Con lo cual, lo más probable es que haya una contienda muy fuerte entre todos sectores hacia adelante, después del 26 de octubre. Ha sido un recorrido no solamente muy didáctico y entretenido, sino muy conciso. Te agradezco muchísimo. Yo creo que para nuestra audiencia ha sido muy ilustrador, muy preciso para ubicarnos en la coyuntura actual de la Argentina y lo importante que fueron las elecciones pasadas por el punto de inflexión que podría significar para todo el continente. Te dejo con unas últimas palabras para cerrar la sesión, hermano. Mira, muchísimas gracias por la posibilidad de poder hablar contigo, con todos tus televidentes y oyentes. Pero quiero contar una anécdota que me contaba en la cárcel cuando estaba, porque refleja Kirchner nunca había salido del país. Nunca había salido del país, ni siquiera Uruguay. Pero claro, es presidente y asume en mayo del 2003 y en agosto se hace la reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington. Tiene que viajar. Viaja Néstor Kirchner, viaja el canciller, que se llama Bielsa, que el hermano fue director técnico de fútbol. Viaja el segundo, que es Tayana, que es el primer candidato a diputado, Jorge Tayana, el segundo canciller, y el chino, le dicen
el chino Giannini, que es el secretario general de la presidencia. Viajan los cuatro. Se saludan todos y de pronto Bush, hijo, que era el presidente de Estados Unidos, estaba la comitiva de Estados Unidos contado, se levanta y le dice cara a ellos, esto me contaron ellos, se cara a los cuatro y dice, yo sé que ustedes cuatro tuvieron un problema con la justicia, ¿verdad? Los cuatro estuvieron presos en la dictadura, los cuatro. Yo sé que ustedes cuatro tuvieron problemas con la justicia. Dijo, yo también, pero en mi caso, por borracho. En perfecto castellano. Se entró a matar ahorita. George Bush era un tipo, era lo que era, pero un tipo muy simpático. En perfecto castellano, en Texas, habla los dos idiomas perfectamente. En mi caso, por embriaguez. Se mataron de risa. A ellos les causó gracia. Un gran abrazo, hombre. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por la conversación. Un gran abrazo. Sí, hermano, ha sido buenísimo, muy entretenido. Gracias, chao.